Queremos hablar del sinuoso camino de la recuperación que estarán experimentando las economías de América Latina y el Caribe, que como ya les hemos explicado, son parte de los nuevos pronósticos corregidos al alza del Fondo Monetario Internacional. Los detalles los hemos dado más temprano y en este momento queremos ya saludar a uno de los autores de este blog en el que se encuentran estas nuevas proyecciones, Alejandro Werner, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Saludos hasta Washington. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Igualmente. A ver, Alejandro, están mejorando las proyecciones, ese es digamos que un gran titular, pero justo cuando algunos países están recrudeciendo los contagios. La pregunta que yo te quiero hacer es un poquito técnica. ¿No ven ustedes un conflicto en que se estén mejorando esas proyecciones cuando hay una evidencia de que la situación está empeorando para países como Uruguay, República Dominicana, Perú, Colombia, incluso algunos en Centroamérica? No, tienes mucha razón. Claramente esta recuperación, como tú lo dijiste, es una recuperación incierta y desigual porque muchos sectores de la población todavía no están sintiendo que la economía se está recuperando y estos sectores son los más vulnerables. ¿Por qué revisamos al alza el crecimiento esperado para 2021 y también mejoramos, digamos, la recesión que se dio en 2020? Yo te diría por tres motivos. El primero es que el año de 2020 fue un poquito menos malo de lo que pensábamos. El tercer trimestre, todas las economías del mundo, casi todas, incluyendo las de América Latina, tuvieron un desempeño un poco mejor de lo que esperábamos. Y en el cuarto trimestre también vamos a ver un desempeño en línea con nuestros pronósticos, sino un poquito mejor. Eso hace que el 2020 haya sido un poco menos malo y que nos genere cierta inercia hacia el 2021, que mejore un poco lo que estamos percibiendo para el 2021. En segundo lugar, la economía internacional. En lo que respecta a América Latina, también esperamos que tenga un desempeño en 2021 un poco mejor del que esperábamos. La economía de Estados Unidos va a estar creciendo más. Revisamos al alza el pronóstico de la economía para Estados Unidos y eso aún sin incorporar un posible tercer paquete de apoyo que se está discutiendo ahora en el Congreso de los Estados Unidos y digamos que el monto que se menciona es 1.9 trillones de dólares, esto es 9% del PIB. Obviamente no todo esto se gasta en el año 2021, no todo esto se gasta, también sirve para pagar deudas, pero claramente tiene efectos importantes sobre América Latina. En segundo lugar, el precio de las materias primas, aún el petróleo, pero sobre todo lo que son las materias primas en términos de metales, en términos de productos agropecuarios, se ha comportado mejor de lo que esperábamos. Entonces, esto beneficiando economías de Sudamérica, etcétera, y obviamente Estados Unidos beneficiando más a México y Centroamérica. Y por último, el gran tema, el que tú mencionábamos, que mencionó ya nuestra economista jefe, como digamos esta carrera entre la vacuna y la evolución del virus. Y como tú dices, bueno, el primer round empezó ganando el virus, sobre todo en América Latina, con un incremento importante en los contagios, incremento importante en las tasas de mortalidad y también, digamos, una situación hospitalaria muy, muy preocupante. ¿Qué creemos y qué está, digamos, implícito en nuestros pronósticos? Que básicamente a través de la intensificación de las medidas de distanciamiento social, las mejoras que hemos visto en, digamos, la manera en que se adapta la economía al virus, pero sobre todo que eventualmente vamos a empezar a ver una profundización de las campañas de vacunación y que estas sobre todo agarren más velocidad en la segunda mitad del año 2021, que hacia la segunda mitad de este año veamos que las vacunas le estén ganando la carrera al virus y que se conjuguen el mejor entorno internacional con, digamos, un entorno de salud pública mejor y también con un entorno financiero que sigue apoyando a las economías emergentes para darnos esta ligera revisión al alza. O sea, también hay que poner las cosas en contexto. Estamos diciendo que América Latina esperamos que crezca 4,1% en 2021 después de haberse contraído 7,5%. Esto quiere decir que todavía vamos a estar por debajo de los niveles del 2019 y que le va a tardar a América Latina entre 1 y 2 años más de recuperar el nivel de el tamaño de la economía que tenía en 2019.
Ustedes hablan, ya que hablaste del tema de las materias primas, déjame mencionar el petróleo, Alejandro, solo para preguntarte, la recuperación de precios del petróleo ha sido incluso un poco más rápida de lo que se esperaba. ¿Ven ustedes ya indicios de posibles riesgos de que países que exportan crudo se sientan demasiado cómodos con esa recuperación y desatiendan el lado fiscal, hacer ajustes fiscales porque está recuperándose el precio del petróleo? No, la verdad no lo creo, porque la caída ha sido importante y junto con la caída de la actividad, cuando uno ve las principales economías dependientes del petróleo hoy por hoy en América Latina, dejemos a un lado a Venezuela, son Ecuador y Colombia. Y las dos economías presentan, digamos, una situación de finanzas públicas delicada y las dos economías están viendo cómo implementar medidas de mediano plazo para mostrar que sus finanzas públicas en el mediano plazo van a estar en orden y que puedan tener cierto espacio en 2021 para seguir apoyando a las familias y a las empresas más afectadas, pero claramente el hueco de finanzas públicas es importante como para que sientan esa situación más cómoda por la ligera mejora en las perspectivas del precio del petróleo. Ahora, ya que estamos hablando de petróleo, permíteme entrar a los países. Tú y yo estamos hablando, tenemos la oportunidad de esta entrevista. Un día después de las elecciones en Ecuador, todo parece indicar que estaremos hablando de segunda vuelta en abril. Más de un candidato, pero el finalista también ha hablado de la intención de renegociar el acuerdo con el FMI renegociado en agosto. ¿Ustedes ven esto como una posibilidad? ¿Hay espacio para reabrir esa negociación? Mira, como lo hemos visto ya en múltiples ocasiones, los acuerdos con nosotros, con el Fondo Monetario Internacional, son documentos, llamémosle vivos, que en cada revisión del acuerdo nosotros, por lo general, los acuerdos incluyen metas y compromisos de políticas que los países hacen con la comunidad internacional, que son parte de su programa de políticas públicas, pero que están incluidos en el programa que firman con el Fondo Monetario Internacional. Y cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del programa, se evalúa el cumplimiento, digamos, de esos compromisos y también se establecen, digamos, los compromisos futuros con base en lo que ha ocurrido en los últimos meses. Entonces, por ejemplo, si cambia el precio de las materias primas o si viene una pandemia, el documento se modifica con base en esos eventos. También, obviamente, el cambio de gobierno es un evento muy importante. Los gobiernos salientes y entrantes tienen diferentes compromisos de política y plataformas de políticas públicas. Mientras los elementos de estas plataformas puedan convivir con los objetivos últimos, que son lograr el restablecimiento de la salud financiera del Estado, de la salud del sistema financiero y de un proceso de inversión dinámico en un contexto de inclusión social, claramente se pueden renegociar y se han renegociado históricamente los programas con base, ya sea en cambios en las variables exógenas o en cambios en las plataformas de política, pero claramente tienen que ser programas internos de los gobiernos que cumplan con las metas de mediano plazo de restablecer la estabilidad y el crecimiento inclusivo en estas economías. ¿Ha habido algún acercamiento con alguno de los equipos económicos de estos candidatos, en particular Arauz? Ya hemos hablado con varios de los candidatos, con el candidato Arauz, pero obviamente han sido pláticas donde le hemos expuesto al candidato cuáles son los principales elementos del programa, cuáles son las motivaciones para haber incluido estos elementos y obviamente del lado de los candidatos ha sido un espacio de discusión en los cuales también nos han expresado, digamos, su inquietud con ciertos elementos del programa, pero claramente fueron reuniones muy preliminares, más que otra cosa, un acercamiento para un mejor entendimiento de nuestro lado de sus plataformas de políticas públicas y esperamos que también hayan sido encuentros útiles para ellos para conocer mejor la lógica que llevó a los equipos del fondo a plantear diferentes elementos del programa en la negociación con el gobierno del presidente Lenín Moreno.
Obviamente tengo que hablarte de Argentina, pero solo para cerrar el tema de Ecuador, que hoy es de gran interés para los ecuatorianos. Tú sabes muy bien, no te lo tengo yo que decir a ti, el Ecuador no tiene acceso al mercado de capitales, no puede emitir deuda, así que tiene dos opciones para financiarse, las multilaterales y China. Si se cierra la primera puerta, de hecho ves cerrándola, ¿ustedes han analizado el escenario de que pueda ser estrictamente China ese escenario de prestamista? Mira, como tú mencionas, los países tienen, digamos, estas tres rutas de financiamiento externo: los mercados internacionales de capital, la comunidad financiera internacional oficial a través de los organismos como podemos ser nosotros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y obviamente créditos bilaterales de diferentes países, dentro de los cuales obviamente en las últimas décadas, yo diría las últimas 2 décadas, el financiamiento proveniente de China ha sido más importante. Yo creo que para muchos países la estrategia óptima es una estrategia de diversificación en donde básicamente recurran al financiamiento bilateral como complemento del multilateral, y estos dos eventualmente como complemento de una reapertura del mercado privado. Y yo creo que también para las diferentes naciones, el estar financiando un país, sobre todo que tiene un reto financiero importante, que no tiene acceso a los mercados internacionales de capital, es una situación más prudente también hacerlo junto con la comunidad financiera internacional. Esperamos que en ese sentido los incentivos estén dados para todas las partes de tener un programa diversificado, un programa sólido y un programa que tenga viabilidad de mediano plazo, y con el nuevo gobierno de Ecuador se pueda avanzar, digamos, en esta línea, básicamente para poder restablecer un proceso de crecimiento inclusivo y rápido en el caso de la economía ecuatoriana. Hay mucho interés de que hablemos de Argentina y México. De Argentina solo te pediría que nos aclares. El ministro Martín Guzmán ha dicho que espera tener un acuerdo con el FMI para mayo. Cristalina Georgieva, del lado del FMI, bueno, pues dice que ambas partes tendrán que hacer un esfuerzo, gobierno y FMI. Pero literalmente, ¿qué significa eso? ¿Que está más cerca, está más lejos, un acuerdo? ¿Y están contentos ustedes con lo que están viendo de las autoridades argentinas hasta ahora? Yo creo que estamos en posición para, con un trabajo muy intensivo, llegar a un acuerdo para las fechas que tú mencionas, pero sí va a necesitar, digamos, trabajo muy profundo de ambas partes para poder llegar, digamos, a este lugar donde el gobierno argentino ya tenga un programa sólido de mediano plazo, y eventualmente el Fondo Monetario pueda apoyar ese programa con un programa financiero que obviamente otorgue los recursos para que Argentina pueda navegar de manera mucho más holgada las grandes obligaciones de financiamiento que tiene, una parte muy importante de ellas con el Fondo Monetario Internacional, resultados del programa anterior, pero es viable, requiere trabajo intensivo para llegar a la fecha de mayo, y se han realizado avances, pero todavía quedan muchos puntos en los cuales tenemos que conocer más, digamos, los detalles y las especificaciones para poder movernos para adelante y cumplir con esas fechas. Por hablar de México ahora, tú sabes que el impacto de la pandemia sobre la economía ha sido serio. Han hablado ustedes de cuánta ayuda se ha dado o no se ha dado. Yo te quiero preguntar de dónde esperan el rebote de México, porque obviamente está el factor Estados Unidos, pero aún si Estados Unidos, si me permites, despega como bala, pues todavía tenemos industrias que no funcionan, turismo que está cerrado y contagios que todavía no se mitigan. No, tienes toda la razón, y en México estamos viendo una recuperación que ya se está dando. O sea, las exportaciones en México cayeron de manera muy, muy profunda en el segundo trimestre del año, pero se recuperaron de manera muy importante en el tercero y el cuarto. Esto lo que nos dice es que estamos viendo una recuperación en México dinámica en la parte exportadora, dinámica en la parte de manufacturas, pero muy lenta comparado con el resto de América Latina en la parte de consumo interno, en la parte de servicios, etcétera, que en otros países es la parte que ha estado un poco más apoyada por elementos de política como pueden ser programas de apoyo fiscal, etcétera, etcétera. En ese sentido, esperamos que en 2021
sigamos viendo, digamos, una recuperación que responda a estos mismos patrones. En la medida que no vemos programas de apoyo importantes a las familias y a las empresas, la recuperación de la economía doméstica va a seguir siendo relativamente lenta. Sin embargo, desde el punto de vista de los efectos de la economía internacional y sobre todo de la economía de Estados Unidos, el crecimiento de las exportaciones, de las remesas y de cierta inversión asociada al sector exportador, nos podrá dar este crecimiento de 4.3%, que es muy importante destacar, que implica un crecimiento que no es tan dinámico. ¿Por qué? Porque venimos de una caída de 8,5 y además parte de este crecimiento es un poco el impulso que nos va a dar el buen cierre del 2020. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que tenemos una circunstancia en la cual la economía mexicana va a estar significativamente por debajo al final del 2021 de los niveles que tenía en 2019 y que de seguir, digamos, este ritmo de recuperación, probablemente no recupere los niveles de ingreso per cápita del 2019 hasta el 2025-2026. Entonces, claramente es una recuperación lenta y sí una recuperación muy desigual, muy focalizada en el sector exportador, en las manufacturas, en el sector formal y por lo tanto los trabajadores de mayores ingresos. La economía que depende más del sector informal, de los trabajadores de menores ingresos y de las familias, digamos, más necesitadas de México, va a seguir viendo un entorno económico muy, muy complicado en los próximos 24 meses. Por último, Alejandro Werner, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, hablando también de México, ¿cuál es la estrategia del gobierno mexicano? Que el sector público sea el que juegue esa mayor, digamos, función de motor. ¿Qué papel están viendo ustedes con el sector privado y los obstáculos yendo hacia adelante? Mira, yo creo que el tema que tú mencionas es muy importante porque independientemente de la pandemia, ya veíamos desde hace 4 años que la inversión privada en México primero no estaba creciendo y después en 2019 cayó. En 2020 México fue uno de los países en América Latina con peor desempeño de la inversión privada. La inversión privada tuvo una caída mucho mayor que la que vimos en Brasil y la que vimos en otros países de la región. Eso nos muestra que además de la pandemia, claramente hay un factor de incertidumbre que gravita sobre la economía mexicana. Hoy, la inversión en México, en ausencia de la pandemia, debería estar teniendo un comportamiento muy, muy favorable, con acceso a financiamiento barato, crecimiento de la economía de Estados Unidos y replanteamiento del vínculo comercial con China. México tendría que tener, digamos, un beneficio muy importante de este entorno y al revés, no solo no lo está teniendo, sino que está siendo una de las economías con peor desempeño de la inversión privada en 2020 y en el periodo 2018-2020. Claramente la incertidumbre regulatoria con cambios muy importantes que complican, hacen incierta y en algunos casos limitan la actividad del sector privado, claramente está afectando sobre este desempeño. Y en segundo lugar, independientemente del debate que podamos tener sobre si el sector privado tiene que hacer ciertas cosas o el sector público, la capacidad financiera del sector público es muy limitada. Entonces, el cerrarle la vía a un financiamiento complementario para que el sector público se pueda enfocar a lo que hace mejor y en donde el sector privado no puede operar de manera tan efectiva como puede ser salud pública, educación, cambio climático, y dejarle al sector privado áreas en donde lo que vemos en la economía internacional nos dice que puede básicamente participar de manera muy activa con altos niveles de eficiencia y complementar el rol del sector público, sería la mejor combinación para recuperar, digamos, este nivel de actividad privada y este nivel de inversión en el país que eventualmente genere empleos, que genere mayores salarios y mejor calidad en el mercado laboral mexicano. Pero claramente para eso se necesita mucha mayor predecibilidad y legislación y regulación con menor incertidumbre y que obviamente abre las puertas a una participación justa del sector privado y también una participación dentro de un esquema de gobernanza que limite la corrupción, que fomente la transparencia, pero que también fomente el crecimiento económico y la creación de empleos.
Alejandro Werner, algo que agregar de nuestra parte, agradecerte la oportunidad de esta entrevista, algo que agregar sobre la región que no hemos tocado. No, a ti, y yo tal vez mencionaría algo que tú has sugerido en tus preguntas, que la región tiene un entorno de mediano plazo muy complejo porque se va a ver afectada fuertemente por la pandemia, pero al mismo tiempo estamos entrando en un periodo electoral muy intenso, ¿no? Con elecciones este año de los congresos en Argentina y México, elecciones presidenciales, como ya discutimos, en Ecuador, pero también en Chile y en Perú. Entonces, en ese sentido, se complica una situación económica difícil, con muchos retos, con un entorno político que también va a generar incertidumbre y probablemente cierta polarización. Ojalá veamos en la América Latina un movimiento hacia el consenso para que se puedan tomar medidas que le permitan a la región recuperar el crecimiento lo antes posible y sobre todo también implementar medidas de salud pública y de vacunación que permitan combatir de manera simultánea la crisis de la pandemia y abrir las puertas para una recuperación económica mucho más dinámica. Alejandro Werner, te agradecemos la oportunidad de esta entrevista y tu tiempo esta mañana. A ti, gracias por la invitación y a todo tu auditorio por estar conmigo. Hasta luego.